sin comunidad no hay futuro. O sea que del momento en que estemos cada vez más conscientes de que esto hay que hacerlo en comunidad, en colectivo, comprometidos desde esas espaldas, van a pasar cosas buenas. Santa Cruz, digamos, el contexto político, social, económico, de una mirada de país, que el arte contemporáneo es en muchos sentidos en este contexto contestatario. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio que hemos creado para dialogar sobre arte, sobre cultura, con artistas, con gestores culturales, con artivistas, activistas que trabajan en nuestra ciudad y en el país. Y hoy vamos a hablar de arte contemporáneo y vamos a hablar de uno de los eventos más importantes de este rubro del sector artístico, que es la Bienal de Santa Cruz de la Sierra, que se ha desarrollado durante este mes de septiembre y que en el Centro de la Cultura Plurinacional hemos sido parte, como tantas instituciones y tantos espacios en la ciudad, de este gran evento. Para eso hemos invitado a María Teresa Rojas, curadora de la Bienal de Santa Cruz. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias, Edson. Es un gusto estar en este espacio. Siempre he pensado que el CCP es uno de los espacios que más dialoga y más conversa a nivel local y nacional. Nuestra vocación es precisamente eso, ¿no? Y la flexibilidad de nuestra infraestructura, de nuestro programa también nos permite realmente tener un trabajo divertido, ¿no? Un día estamos con la Bienal, otro día estamos haciendo un libro, al siguiente estamos haciendo teatro, ¿no? Creo que también es desafiante, pero hablemos de la Bienal, la importancia de este evento para Santa Cruz y para el país, que no se realizaba además por efectos de la pandemia desde hace 4 años, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que nos hacen falta más plataformas para el arte contemporáneo, con la intención, obviamente, de fortalecer carreras profesionales de artistas, ¿no? O sea, y que se entienda que a través de eso se hace visible, se circula, se presenta un contexto. Ujú. Porque la escena del arte contemporáneo es pequeña a nivel nacional y detona cosas, pero en una bienal es más que detonar, ¿no? Es hacer un sujeto grande, de un sujeto importante, una discusión desde el arte, desde las exposiciones, desde la performance, desde tomar la calle también para ver quiénes entienden lo que pasa y que no se quede en un círculo solo muy pequeño de la gente que consume o que vive el arte contemporáneo. Para mí, Santa Cruz además es importante en ese sentido porque yo siempre digo, otros departamentos que tienen escena contemporánea en Bolivia tienen otro tipo de acervo, ¿no? Y tienen también otros arrastres culturales que, que como hacen una propuesta del arte en general mucho más amplia. Yo creo que Santa Cruz su fuerte es lo contemporáneo, pero no un contemporáneo de representación simplemente de cualquier objetivo o sujeto, sino de plantearse lo que viene a ser en Santa Cruz, digamos, el contexto político, social, económico, de una mirada de país, que el arte contemporáneo es en muchos sentidos en este contexto contestatario, ¿no? O por lo menos polémico, o intenta hacer una fisura y horadar alguito para un debate más amplio, Y porque provocar, ¿no? y provocar. Entonces yo creo que la Bienal en eso ya no solo es importante, sino es una necesidad, porque se convierte en el único espacio de micrófono abierto. Para quienes nos siguen, para quienes han estado siguiendo estos podcasts, nosotros siempre tratamos de entender un poco estas necesidades del sector, ¿no? Y un poco también preguntarte, hay un debate creo que se ha vuelto a abrir y que creo que nunca se cerró realmente, ¿no? Es
el arte contemporáneo. ¿Qué es el arte contemporáneo? Ha ido cambiando, ha ido mejorando, ha ido empeorando, ha ido abriéndose, ¿no?, en el mundo. Y en Bolivia, claro, tenemos a nuestro Roberto Valcárcel, digamos, que es el que inicia de alguna manera, junto con algunos otros, esta idea de los performance, de la unión de distintas expresiones artísticas para realizar una nueva obra de arte o la resignificación de los objetos, ¿no? Que eso, bueno, viene de una escuela no muy antigua tampoco, ¿no? Ujú. Pero en Bolivia, ¿cómo podemos definir el arte contemporáneo? Em, A mí me parece que justo ahora estamos en un momento en que lo estamos definiendo desde nuestra propia cultura y nuestro propio contexto. Y ya no estamos intentando entenderla desde unas consignas, unas lecturas, unas direcciones mundiales del arte contemporáneo. El arte contemporáneo ahorita en Bolivia habla de ritualidad, cosa que no está, digamos, en una currícula de donde vinimos aprendiendo lo que era arte ujú, contemporáneo. Tiene como sujetos principales cosas que nos conciernen, ¿no? El textil, eh, las culturas vivas, lo lo ancestral. ancestral, lo decolonial, ¿no? Creo que desde todos estos lugares estamos construyendo nuestra propia identidad contemporánea. Durante muchos años lo contemporáneo se entendía como ese lugar donde vos venías y planteabas de las formas naturales de hacer, de lo que se entendía como las formas clásicas de arte, la escultura, el grabado, la Ujú, pintura, el dibujo, un desplazamiento. Te ibas hacia algo que representaba lo mismo, pero que estaba visto desde otro soporte. Intentabas hacer tu discurso personal, muy íntimo, ¿no? Contando lo que a vos te conmovía. Y, y eso ha sido, digamos, gran parte de la construcción del arte contemporáneo boliviano. Pero han habido, por suerte, digo yo, unos antecedentes de artistas que han dicho, no, tenemos que hacer énfasis en que tenemos que responder a los contextos a los que estamos trabajando, con una mirada con crítica. una mirada crítica, ¿no? Primero crítica hacia el no entendimiento de lo contemporáneo también, porque ha tenido mala fama lo contemporáneo. Se ha entendido muchas veces como alienado por este lugar donde te digo que todo lo que se representaba, se dialogaba y se charlaba, se había construido en otro lugar que no era Sí, aquí. sí. Entonces era como imponernos pensamiento, mirada, obras, ¿no? Ujú. Y creo que ese fue un lugar que le dejó una marca hasta el día de hoy, ¿no? Todo el mundo piensa que el arte contemporáneo solo responde a otros lugares. Y después que no hizo mucho esfuerzo, digo yo, la escena en hacer conocer las posibilidades que tiene el arte contemporáneo, sino que se quedó en un círculo cerrado Ujú, donde había de todas maneras que intelectualizar de cierta manera, entonces muchos quedaban afuera y decían, pucha, un espacio solo para ellos. claro. Pero esos antecedentes de esos artistas que decidieron, y no hablo por Roberto Valcárcel, porque si bien Roberto fue nuestro impulsor y uno, y Dirico, yo todos somos como hijos putativos de Roberto, Roberto sí decía que no había arte boliviano contemporáneo, Roberto decía que había un arte contemporáneo, Ujú, pero que eso del arte contemporáneo boliviano no existía. Yo difiero de eso, ¿no? Yo digo, de la misma manera que te marca tu padre, tu madre, tus ancestros, tu tierra, así construís los discursos sí. que te representan. Entonces yo sí creo en un arte contemporáneo boliviano y en un arte local contemporáneo. Y entre esos antecedentes están pues obviamente Valia Carballo, por ejemplo, como algo importante en Santa Cruz, ¿no? Sí. Y, y creo que desde Santa Cruz también hubo siempre o sea, más que una representación directa de lo político social, una ironía que empezó a construir una posibilidad de hablar del contexto. Tenemos una obra de Alfredo Román que en algún momento decía cocaína por azúcar, ¿no? O azúcar por cocaína, no me acuerdo. Sí. Este,
Y así como una serie de provocaciones, O el sí patroncito, o el ¿no? sí patroncito De de Eduardo Roberto. Rivera. Ah, Eduardo Rivera, Eduardo sí. Rivera es ese sí patroncito. Y la Biblia de Signani, ¿no? La Biblia Escoba de Signani, la Silla Grande de Raquel Schwartz. Entonces, yo creo que Santa Cruz ha hecho esos ejercicios locales Mm. de representación para decir, nosotros aquí estamos presentes, mirando lo que nos corresponde, leyendo lo que nos atañe y no intentando hablar desde otros lugares. Porque además las lecturas en arte contemporáneo, cuando uno no ha vivido esos contextos, son complicadísimos. Claro, claro, Entonces uno claro. se puede pasar toda la vida sin entender y reproduciendo cosas que ni sabe cómo funcionan, Claro, ¿no? el problema siempre de cómo leer esta obra, ¿no? De cómo entenderla y cómo transmitir eso. Hay una polémica que se instaló hace algunas semanas durante la Bienal con la famosa escultura del Cristo Somosero, que desapareció, luego volvió, se fue al Museo de Arte Contemporáneo, generó una cantidad de memes impresionante en las redes, comentarios a favor y en contra. Pero más allá de este tema mediático, em, la participación de la ciudadanía en unas cosas casi polémicas como esta, dice mucho del arte contemporáneo, Sí, ¿no? Que sí, provoca esto provoca, precisamente, provoca. lo ha hecho con el escudo plurisexual es de Es Nadia Callaú, ¿no ve? de la O de pesada la pesada subversiva. subversiva. Sí, Lo ha hecho con otras obras. Me acuerdo en La Manzana uno esa polémica que hubo con los hombres desnudos, sí, ¿no? sí, sí. De una ciudad que uno a veces se pregunta cómo pueden pasar estas cosas, ¿no? Somos una ciudad cosmopolita, con una multiculturalidad tan grande, que aspira a ser una ciudad muy moderna, liberal, y de repente pasan estas cosas que te devuelven al pueblo de hace 50 años en Santa Cruz, donde la gente empieza, ¿no? a contar esas cosas, que también tiene que ver mucho con la identidad y con la simbología, como vos lo Sí, decías, ¿no? O sea, sí, esa identidad a la que hay que provocar, a la que hay que hurgar y a la que hay que hacer discutir, ¿no? sí, sí, sí. La verdad es que a mí me causa mucho gusto lo que ha pasado con el Cristo Somos Cero. Primero porque soy consciente de que es muy difícil captar público, incluyendo todos los espacios que tenemos, que son 8 dentro de la Bienal, que digamos es un evento masivo para una Sí, ciudad, ¿no? Y sí. además que te demuestra que hay espacios, porque la mayoría de la gente dice, 8 espacios culturales que albergan una bienal, la gente se sorprende Sí. porque no va nunca a esos espacios. Entonces, es una movida grande y aún así poco visible. El Cristo Somos Cero nos ha hecho visible, ha hecho, digamos, el rol mediático que necesita siempre una bienal con una obra, digamos, Sí. de discusión. Pero sobre todo nos ha vuelto a poner en el lugar ese del que vos hablas, ¿no? Los criterios para muchas cosas en Santa Cruz son de ciudades cosmopolitas, pero yo diría que los prejuicios Mm. son de pueblitos chicos, ¿no? Eh, y para empezar son contradictorios porque el Cristo viene a ser un Cristo de escala humana con una bola de Somó, o sea, tiene una representación que habla de lo cristiano, ¿no Sí. ves? O sea, si quisiéramos buscarle un cercanismo con lo que la gente discute y dice que ha sido ofender, Profanado. profanar, Mm. en realidad no hay nada más cristiano que acercarse a ese Cristo Somos Cero. Pero la gente tiene, yo creo en Santa Cruz, una doble moral Ujú. permanentemente sobre estas discusiones. Quiere una ciudad progresista, pero no quiere asimilar a todos los migrantes que acoge esta Por ciudad, ¿no ejemplo. ves? Sí. Entonces quiere que esos migrantes vengan y sean útiles, pero no necesariamente incluirlos. Quiere una religión que hable desde unos lugares cristianos evidentes, ¿no? El amor al prójimo, Sí, que sí. son buenos principios cristianos. Ujú. Pero cuando se trata de representaciones, quiere de todas maneras que el Cristo esté por encima de los otros, ¿no? Sí. Quiere que haya como un sentido de veneración. Nunca, nunca siento que se pone de acuerdo en lo que quiere. Y
el Cristo al final de cuentas sí no tiene una factura tampoco muy elaborada. Ujú. No es un Cristo caro, digamos, no tallaron un mármol, ¿no ves? Claro. Para hacer una obra que ofende tanto, en realidad es casi una parodia, ¿no? Es haber armado cercano a la propuesta original algo a través de un escultor y una artista que se llama Belén Abella, Ujú. una propuesta que viniera a hablar de un lugar además específico Claro, en nuestro medio, emblemático. que es el Cristo, ¿no? Donde se pasa todo lo político, todo lo social, y Ujú. donde en muchos sentidos se resuelve a grandes escalas lo político, pero la vida de los somoceros no se resuelve, digamos, Claro. ¿no? Entonces es como unos diálogos, Y la lectura de ese Cristo Somocero es como que muy amplia, ¿no? Puede sí. ser, o sea, haga quien haga su bloqueo, su manifestación, el Somocero El está somocero ahí, está ¿no? allí y uno no sabe cómo se transporta, si es el que menos podría llegar con su, ¿no? Claro, Sí, yo creo, además es algo muy Canva, ¿no? por Tomar supuesto que sí, somo ¿no? frío, porque además de somo frío, es muy, muy Canva. Entonces yo digo, un ícono como ese debería ser también valorado desde esos mismos otros lugares donde está apegado a tus tradiciones. Está muy bien que se hubiera desencadenado toda esa discusión, ¿no? Y creo que da para mucho. La Bienal de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de la Sierra alberga a artistas no solamente de la ciudad, del país y extranjeros. Este año ha tenido una cantidad impresionante de participantes, de espacios, 8 espacios como lo dice Matecha, pero además no solamente son las obras, son los procesos de formación, de diálogo, de reflexión, los conversatorios. Y una de las cosas de lo poco que yo he podido asistir es la amplitud con la que esta bienal se ha desarrollado, ¿no? Es decir, esos espacios que estaban negados a muchos y a muchas, que se mantenían en un círculo, entre comillas, siempre intelectual, que racionalizaba, que em, tenía al arte contemporáneo como una cuestión casi de eruditos, ¿no? De repente ha bajado y ha abierto una propuesta, ha cambiado su manera de recepción de las obras, de los proyectos, y ha hecho de esta bienal un espacio un poquito más abierto, un poquito más democrático y un poquito más participativo. Contanos cómo ha sido eso. Eh, para empezar, yo estoy por accidente en la Bienal. Yo no fui la primer seleccionada para ser la curadora. Entonces, cuando a mí me tocó ya asumir, ya había pasado mucho tiempo del que se necesita para construir realmente una bienal, ¿no? Ujú. A mí me ha tocado producir una bienal en 7 meses. Y normalmente esos 2 años Claro, tienes 2 años hacen para la hacer. diferencia, ¿no? Entonces, frente a esa, digamos, premura, también pensé claramente que hacerlo sola era hacerse harakiri y que tenía que convocar a la escena del arte contemporáneo, que es la que además hace la programación del arte contemporáneo en Santa Cruz, a que ella decidiera cómo íbamos a realizar esta bienal en colectivo, porque para mí era mucho trabajo en 7 meses poder lograr temática, convocatoria, Claro. jurado. Pero además también pensaba que la responsabilidad tiene que ser compartida, que los curadores tenemos, digamos, unas visiones grandes sobre cómo se hacen las bienales y dónde debe incidir la discusión, pero que la escena es quien debe empoderarse y Ujú. apropiarse de hacer la realidad, porque al final la bienal es un evento que se acaba, te vas como curador, pero el que se queda trabajando puede todavía seguir construyendo desde esta plataforma. Entonces convocamos a un colectivo de artistas, gestores y curadores para que fueran ellos los que en mesas de trabajo hicieran curaduría de la temática, Mm. eh, la convocatoria, hablaran de producción, porque casi nunca se habla de lo que se produce en una bienal, ¿no? Que es tener un equipo de montaje, electricista, Claro, iluminador, sí. que no es solo llegar con la obra y decir cuántos clavos hay y cómo colgamos, ¿no? Bueno, lo hemos Claro. sufrido aquí en tu Lo, espacio, lo que hay sí, detrás de todo de esto es todo eso. muchísimo más grande y requiere también un proceso de organización muy Sí, largo muy además. grande. Un equipo, ¿no? Mm. Es un equipo para. Y además, una cosa que parece, digamos,
menos importante, pero que es la fundamental, es, pese a lo que designa el municipio como plata, no es pues suficiente. Entonces hay que tener también una mesa de buscadores de auspicio. Claro. Entonces, frente a todo ese equipo, yo ya pensé, no podríamos nunca más volver a un espacio de primer premio, segundo premio, tercer premio, que son las convocatorias normales, porque dejan a mucha gente sin participar. Porque además los que pareciera que siempre trabajan son siempre los que se ganan ese primero, segundo y tercer espacio, digamos, ¿no? Ujú. Entonces se queda, digamos, como en una discusión muy chica del mismo lugar. Entonces yo propuse una bienal de proyectos. Y a partir de ahí es que tuvimos, digamos, una convocatoria récord. Hemos aceptado casi 80 proyectos y nos hemos quedado con 29 porque se entusiasmó el jurado internacional que Ujú. convocamos. Y yo eso es lo que hace que se vea amplio, diverso, que hayan como muchas miradas a la temática que es Ecos del Silencio Contracorriente, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí están las cosas en las que se ve otra bienal, en pensar en cómo incluimos a los verdaderos interesados y cómo de verdad hacemos un diálogo con los espacios. Ujú. Porque te acordás que yo en algún momento te había dicho, o sea, no nos interesa que nos den el espacio, nos interesa que nos entiendan, dialoguemos y estemos como desde un mismo frente. Ujú. Y creo que eso también es importante, los espacios son diálogos también, ¿no? Sí. Son encuentros y son posicionamientos también. La Bienal no solamente sirve para tomar, entre comillas, la ciudad, ¿no? Para que los artistas, los nuevos artistas encuentren inspiración, para que se formen estas mesas de diálogo, de formación que hemos hablado, sino para ver un poquitito hacia dónde va, ¿no? Me imagino que luego que termine la Bienal, que terminó la Bienal, van a empezar a trabajar seguramente en una evaluación y en lo que viene. Y a eso es, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿hacia dónde crees que va el arte contemporáneo en Santa Cruz? Hay una mirada más amplia, hay gente que se ha retirado, no ha estado exenta de polémica esto que nos has contado hace un rato de abrir la Bienal, ¿no? De hacer, hay gente que se ha sentido ofendida seguramente por eso. Em, pero después de esto, ¿hacia dónde va el arte contemporáneo en Santa Cruz? Entendiendo estas tres cosas que has dicho vos. Uno, esa mirada crítica de lo regional, de lo local, ¿no? Dos, esa apertura necesaria. Y tres, esa cuestión siempre permanente del arte, que es del arte contemporáneo, que es la de provocar, que es la de iniciar debates, que es la de, por último, calentar opas, como decimos aquí, ¿no? Para ver qué sale con esas cosas. Sí. Yo le augurio un largo camino, ¿no? Al arte contemporáneo en Santa Cruz, pero también veo que son ciertos movimientos los que lo están impulsando. Por eso es que en la Bienal ahora, digamos, hay una fuerte participación feminista y una fuerte participación de las diversidades sexuales, porque son ellos en realidad los que hacen que esta plataforma cobre un sentido a largo plazo. Ujú. Los artistas contemporáneos en Santa Cruz están trabajando en función de cuando hacen exposiciones o tienen un espacio, que no es lo mismo que pasa con estos movimientos que están Sí. permanentemente trabajando. Y veo, digamos, un semillero en Casa Carmencita, ¿no? Veo que en Casa Carmencita, que es Así un es. espacio en Santa Cruz, se está creando un movimiento para sostener por más tiempo más cosas. Además, desde un lugar que no es institución y que es Sí. autosostenible, ¿no? Además, autoconvocado y Sí, y autogestionado. autogestionado. Entonces yo digo que ese lugar va a ser como efervecer muchas cosas. Ujú. Pero también entiendo estos lugares de los artistas contemporáneos donde les es mucho más difícil a rato estar permanentemente, porque se requiere pues que se entienda que es un trabajo y se paga por él. Ujú. Lo que más a mí me preocupa, digamos, de cómo se entiende hoy en día el arte contemporáneo, es que nosotros generamos la agenda de todos los espacios en lo contemporáneo, en lo editorial, ¿no? Ujú.
en los videos, en las performances, pero siempre convocados sin paga, Claro. como si fuera un hobby, ¿no ves? Entonces, todos los artistas contemporáneos se ven obligados a sostenerse desde otros lugares porque sus obras no lo Sí. sostienen. Y además no es que son obras que se pueden vender, no es un No es cuadro que lo vas a fácil, vender claro, o no es no, no fácil, es, ¿no? no sé, es un hule lleno de agua que significa un montón de otras cosas, porque no es que la gente te lo va a comprar, No, pues ¿no? Y no, no no, lo vas a no, poner no, en tu no. sala. Y es una gran inversión al mismo tiempo lograr ese hule con agua, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde yo, claro, entiendo que es muy difícil exigirle a una escena del arte contemporánea que sostenga eventos como los de una bienal todo el año, unas discusiones, todo, porque la verdad es que no están entendiendo que son personas que trabajan cuando Sí, proponen esto. sí, Y ahí es donde yo creo que tenemos que repensar cómo hacer esta escena colectiva. Porque en colectivo, obviamente, estamos siempre con más posibilidades de apoyar. Guara Cardoso, que es quien está conmigo en la curaduría, y si bien yo aparento ser la curadora, somos dos curadoras, ¿no? Ella y yo que hemos dialogado desde el principio en cómo se construye esto. ujú, Siempre hablamos de un lugar, de un pequeño texto que hemos escrito. ¿Quién sostiene la espalda de los contemporáneos? Solo los contemporáneos. Muchas veces nos dicen, ay, pero mira, vos tenés, digamos, alguien que te apoya. Sí, me apoya porque soy yo, pero no me apoya porque entiende lo contemporáneo ni porque adhiere a claro. lo contemporáneo. Me apoya mi esposo porque es mi esposo, me apoya mis hijos, ¿no? Me apoya mis padres, mi hermano, no sé. Pero en el arte contemporáneo no militan, no les interesa y no le encuentran un Claro. sentido de trabajo. Entonces, solo cuando nos convocamos entre contemporáneos nos ponemos las espaldas. Y frente a eso, yo creo que estamos también planteando otros espacios de posibilidades y de trabajo. Yo siempre digo, sin comunidad no hay futuro. O sea que del momento en que estemos cada vez más conscientes de que esto hay que hacerlo en comunidad, en colectivo, comprometidos desde esas espaldas, van a pasar cosas buenas. Nos necesitamos también mutuamente. Me quedo con esa reflexión. Gracias, Matecha, por haber estado. No, muchas Felicidades por la gracias. Bienal y esperamos que sigamos, como vos decís, viendo una escena contemporánea de artistas contemporáneos cada vez más floreciente. Gracias, Edson. Me ha dado muchísimo gusto charlar así, tranquila y libre de cosas en la Después de los vida. Sí, correteos. después de los correteos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos encontramos el próximo domingo en los podcasts del CCP.